Bienvenidos a un programa más de Novelísimo, estimados televidentes y amigos de la península de Yucatán, hermanos campechanos, yucatecos y quintanarroenses. Soy Jaime Novelo, desde su programa Novelísimo, para darles seguimiento a tan interesante charla con don Víctor Arjona Barbosa, mi maestro. Víctor, ya después de que agarramos edad, como que usted como que no cabe, y nos vemos más como, pues hasta como colegas, permíteme que me cuele, colegas en materia del interés histórico, que a mí me puede mucho y a ti también por lo que veo. Bienvenido nuevamente al programa, Víctor. Mucho gusto. Nos quedamos en la guerra de castas. Sí. Ahí vamos a seguir con la guerra. La guerra de castas fue una conflagración horrible, ¿no? De una crueldad, de una hazaña. Fue de exterminio. Sí. Quien lea las páginas, por ejemplo, de Eligio Ancona, de Juan Molina Solís, se da cuenta de lo terrible, de lo cruento que fue. Y además, como Cecilio Chi predicaba la guerra de exterminio y la practicaba, ¿no? Porque, por ejemplo, el sitio de Tecash o el sitio de Valladolid fueron horribles, horribles. En fin, Yucatán se veía en un problema porque la población no blanca poco a poco fue reduciéndose hasta que prácticamente nada más le quedaba el norte, Mérida y algunas otras poblaciones del norte. Desesperado Yucatán. Y además con una cantidad de refugiados. Sí. Que no daba abasto poderlos alimentar. No. Un SOS al mundo. Porque sabemos que don Justo Sierra, nombrado por el gobierno de Yucatán, hizo gestiones ante diferentes países pidiendo ayuda. Pero claro, no lo logró. En ese ambiente de desesperación, a Estados de angustia, Unidos, a Estados Unidos, a España y a Inglaterra. Desesperado. Pero además, dando su soberanía a cambio de ser salvados, pues era ¿no? el cambio, ¿no? El cambio, ¿no? Era ¡Sálvanos! Vida o muerte, ¿no? Qué terrible. ¿Qué Afortunadamente, pues termina la guerra de México con Estados Unidos, con la terrible consecuencia de que la herencia territorial que nos dejó España, pues la perdimos casi en un 50%. Perdimos toda la Alta California, perdimos los territorios de Arizona, de Nuevo México, Texas ya había sido tomada. 15 millones de pesos pagó Estados Unidos como indemnización por esa guerra injusta y por esa mutilación del territorio. Y ya para lavar su conciencia más que nada. Sí. Y decir que compró y no que invadió. Compró. ¿Cómo compró el territorio de Florida, España? Y cómo compró el territorio de Nueva Orleans a Francia. Filipinas no fue tan así. Metió ella la manita a Estados Unidos para ayudar a los filipinos, dizque para independizarse de España, pero quedárselo con Filipinas al fin y al cabo, lo mismo que con Cuba, que metió la mano y fabricó una guerra contra España, para que una vez independizada Cuba de España, pues se quedara ahí como 3 años como gobierno provisional, y luego pues sabemos toda la historia de que él ponía y quitaba presidentes hasta que don Fidel decidió que no, y bueno, esa es otra historia. Pero lo importante es que pidió ayuda a Yucatán, a México, y México respondió. Y de la cantidad que pagó Estados Unidos como indemnización, una parte la mandó a Yucatán y envió tropas. Con este auxilio, con este respiro, se pudo ir ganando plazas que antes tenían los rebeldes mayas. ¿Y ese mayas? México de ese momento que tú hablas, era un México centralista o federalista? Ya era... ¿Había vuelto al federalismo? No recuerdo. Tal vez permaneciera centralista, era el presidente Herrera. Era el presidente Herrera el que hizo esto. Y con esos recursos y con esa ayuda militar, se pudo ir recuperando el territorio de Yucatán. Ya respiró Yucatán. La guerra amainó. Claro, la guerra alimentada por los ingleses que querían apoderarse del territorio de Belice, que por cierto Belice era de México, eran las famosas Ibueras, ¿no? Era famosa porque Cortés, ya casi las Honduras británicas, cerca de su fin, hizo una expedición a las Ibueras, ¿no? Las Honduras británicas, Belice. Inglaterra quería ese territorio por la riqueza de madera, tener una posición maravilloso, ¿no? continental dentro del Caribe. Exactamente, y ese conflicto, pues claro, vieron la oportunidad los ingleses de apoderarse del territorio, prestando armas, asistencia militar, licor,
a los indígenas para seguir alimentando la guerra. Bueno, pero a pesar de todo esto, al fin y al cabo, los mayas quedan reducidos al territorio de Quintana Roo, algunas poblaciones, donde estaba la Cruz Parlante, fundan que hoy es Carrillo lo Puerto, que es hoy Carrillo Puerto, Chan como Santa Cruz. Santa Cruz. Y adelantarnos en el tiempo, esta guerra termina ya durante el Porfiriato, cuando un Porfirio, para acabar este problema, envía al general Ignacio Bravo, un general ya de edad, pero un gran estratega y un poquito duro, ¿no? Y termina el problema con el general Bravo, ¿no? Bueno, pues esta guerra de castas y la ayuda que México presta para que Yucatán pudiera recuperarse de la misma, Yucatán entonces decide anexarse a México, ¿no? Que esa fue volver a México, el año 1848. ¿Pero fue la segunda ocasión o ya fue el tercero? No, ya como la tercera vez, ¿no? La tercera vez. 1848 regresa a ser parte del territorio de México, a volverse parte de la patria mexicana, y ya desde entonces, pues Yucatán queda como parte de México. Esta es la razón por la que los yucatecos se les considera como separatistas, ¿no? Claro que no fue el único estado que se separó, que intentó separarse. Hubo otros, pero lo más notorio es en Yucatán por el tiempo en que estuvo, por las veces en que pasó. Sí, la República de Occidente. Sí, hubo algunos intentos, ¿no? Cuando cambiaba de régimen, pues, o cuando no les gustaba la corriente política que se adueñaba digo, porque la historia de México esto ha sido una historia de cuartelazos, de golpes de Estado, de azonadas, planes y más planes, proclamas y más proclamas. Nuestra historia está a base de planes, ¿no? ¿Qué son planes? Pues son no programas, sino bandos improvisados, en donde cada caudillo decía lo que se le antojaba, ¿no? A su leal saber entender, o contrataba a alguien que se lo redactara, ¿no? Lo importante era llegar al poder y eliminar a los rivales. Lamentablemente eso ha sido la historia de México hasta hace poco. Incluso en el periodo de la Revolución se ponía un presidente, se quitaba otro presidente, Madero asesinado, su vicepresidente Pino Suárez asesinado, Carranza asesinado, Álvaro Obregón asesinado. Esta ha sido la historia, ¿no? Y Emiliano Zapata asesinado, Francisco Villa asesinado, y Álvaro Obregón contra Plutarco Elías Calle, Álvaro Obregón contra Adolfo de la Huerta. Así ha sido la historia de México, ¿no? Bueno, en fin, que regresamos a la patria mexicana, pero esta es la razón por la que se nos considera separatistas, ¿no? Mucha gente no entiende por qué. Somos la hermana república, ¿no? Pero como tú dijiste en el programa anterior, Yucatán tiene lo importante, algo muy importante. Nosotros, sin haber pertenecido al virreinato de Nueva España y a la nación que surge como resultado, como cambio de la Nueva España, nosotros de manera voluntaria nos anexamos a la patria mexicana y nos sentimos parte de la patria mexicana. Que los gobiernos cambiaron el Pacto Federal por el Central, que Yucatán era la condición de haberse anexado a la República en 1824, se cambió. Entonces esta fue la razón por la que Yucatán, al cambiar las condiciones, al cambiarse el juego político, decidió separarse, ¿no? Porque como voluntariamente se anexó con esas condiciones, pues digo, pues tú me cambiaste, yo me separo. Pero al fin y al cabo formamos parte integrante y como tú bien dijiste, el monumento a la patria de este maravilloso escultor colombiano yucateco, porque se sentía muy yucateco, sí, don Rómulo Rosso, que yo tuve la fortuna de que fue mi maestro de dibujo. Mira, ¿no? Andaba en alpargatas, sí, Sí, allí iba a clases vestido de blanco alpargatas, con su guayabera. Es en la parte convexa y en la parte cóncava está la historia de México. Por eso es un canto en piedra a la historia patria. Increíble. Es considerado uno de nuestras riquezas, de nuestros tesoros culturales que con orgullo mostramos a México y al mundo. Y como también tú dijiste, el segundo himno nacional mexicano es el del poeta izamaleño Ricardo López Méndez, el famosísimo México creo en ti. El tercero es del zacatecano López Velarde, La Suave Patria, hermosísimo poema
donde canta las maravillas de la provincia, sus costumbres, sus vestidos, sus pensamientos, hermosísimo. Es el tercer himno nacional, pero el segundo es el de un yucateco. Y nosotros nos sentimos México, y vibramos con México, llamamos a México, y trabajamos a México, y ojalá que se olvide ya el mote de hermana república y hermanos separados, porque en la medida en que nos integremos como mexicanos, en esa medida unidos trabajaremos mejor para México. Qué bien, mira nada más de qué manera, pues por algo siempre te he admirado, mi estimado Víctor, porque tu narrativa es espléndida y tus cierres con un pico adicional. Gracias. Entonces, me acabas de, mientras tú hablas, yo me voy a lo que es mi cátedra en la Universidad de Yucatán, en mi amadísima escuela preparatoria, en el edificio central, en la calle 60 con 57, en esas enormes aulas y en esos enormes sillas que teníamos donde nuestra brevedad del momento, que éramos unos jóvenes, pues casi nos quedaba muy holgado, y tú allá en la cátedra con su piso de madera que elevaba un poco más, su mesa de una madera oscura, y tú plantado allá enseñándonos junto con los hermanos Canto, don Carlos Canto, que nos dio literatura, don Pepe Canto, historia, que me enseñó historia, y posteriormente don Antonio Canto, que me dio ética en el tercer año de preparatoria. Y yo inclusive, y para todos aquellos preparatorianos de esa época que hoy, ojalá, y estén viendo este programa, les mando un inmenso saludo y un gran abrazo. Les extraño, mis hermanos de la banda de guerra, políticos de esa época, la Chaya Gómez, algunos fallecidos como el Tucho Maldonado, Noé Góngora, la Araña Góngora, Noé Góngora Navarrete, magnífico orador también, y una pléyade de muchachos que surgieron en ese momento, incluido el terrible Chino Ley, que ahí debe de estar, ya sé que es abogado. Y cuando recuerdo esto y cuando voy a Mérida, brevo de sus calles, de su calor, de su manera de hablar, retomo, disfruto muchas cosas que hace 42 años no tengo, porque tengo otras cosas tan bonitas, tan hermosas también, como el vivir en este hermosísimo lugar de la República Mexicana. Pues Víctor, agradecido del programa, y de verdad que no sabes cuánto estimo tu presencia en mi casa y en este programa de Novelísimo. Así que vamos a continuar con la última parte de este programa para hacer un brevario, si te parece bien, de la actualidad en lo que se vive en Mérida y ese sentimiento que nos ha dejado, pues, de lo que hemos tratado, el famoso separatismo. Me parece muy bien, muchas gracias. Okay. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. En Scissors encuentras la elegancia, el estilo, la moda y el glamour para que te veas espectacular. Scissors, centro de belleza y alta peluquería. Plaza Bonampak 45, local 6, Cancún, Quintana Roo.
Víctor, el decir el Mérida actual, en muchos sentidos es decir el Yucatán actual, sin menoscabo de las grandes y hermosas ciudades que hay en Mérida también, como pueden ser Izamal, Tecash, Valladolid, por supuesto, Progreso, a lo que es el Yucatán actual, ya separados Campeche y Quintana Roo, que por cierto hago una observación, a ver qué opinas de ello. Benito Juárez nos quita Campeche, o le quita al estado de Yucatán Campeche, y Porfirio Díaz le segrega Quintana Roo, dejando en la parte con menos kilómetros y en la parte también más árida a lo que es Yucatán. Desde mi interpretación, y por eso lo planteo para que me haga esta observación, es que era más fácil dominar a un pueblo que había demostrado no ser tan dócil a los designios del centro cuando decidían ser centralistas o federalistas. Aquellos de ahí del sureste, que no estamos al sureste, estamos al norte, estamos más al norte. Trópico de Cáncer. Estamos al este prácticamente, sí, ¿no? Tomando en cuenta lo que es la parte esta de este, oeste, norte o sur. Estamos al este de la Ciudad de México, cuando menos de la capital. Creo que lo hacen porque para llegar a la península hay que bajar al sureste, aunque luego hay que subir. Sí. Yo creo que por eso, ¿no? Tiene su razón de ser. Pero creo que fue más que nada una decisión política. Sí. ¿Cómo la ves? Desde la época de la colonia, siempre hubo una rivalidad entre Campeche y Mérida. Y entre Campeche y Cizal. Porque Cizal era el puerto más importante, ahí se exportaba, ahí se importaba, y Campeche también hacía lo mismo. Entonces las dos ciudades tenían esa rivalidad. Rivalidad que se manifiesta ya en grupos políticos, en donde más insisten de parte de Campeche en seguir políticas contrarias a las políticas. Pero además hay que entenderlo, yucatecas. Por Campeche entraba el comercio, entraba la cultura. Pero de todas maneras la rivalidad, porque Mérida siempre fue un centro cultural muy importante, por muchas razones, ¿no? Pero más que nada por la rivalidad de los políticos, más que de los pueblos, de los dirigentes, de los políticos, de los Barbachano, de los Méndez, de los Imán, esos grupos que continuaron la rivalidad de la colonia, porque el problema estaba desde tiempos de la colonia. Y se manifiesta mucho más ya entrando la República, grupos muy fuertes que incluso querían que la capital no fuera en Mérida, sino fuera en Campeche. Total, que las rivales eran tan grandes que Campeche tiene la iniciativa de solicitar erigirse como estado distinto al de Yucatán. Y tú dijiste que Juárez nos quitó. Bueno, esa es una forma de expresarse. Lo que hizo don Benito es nada más, a eso se dice, para evitar tanta rivalidad y para obsequiar esta solicitud que se había hecho con tiempo atrás, pues formalizarla, y así el Congreso decide erigir a Campeche como estado. Políticamente hablando, le quedó bien. Díaz, que sube al poder, no inmediatamente después de Juárez, aunque él quería entrar en lugar de Juárez, ¿no? Porque Díaz, aunque fue el factor importantísimo para el triunfo de Juárez en las guerras de reforma, fue uno de los militares más aguerridos, más estrategas, más inteligentes, que dio el triunfo a Juárez. También tiene una destacada intervención durante la guerra del Imperio, cuando Maximiliano es emperador. Porfirio Díaz es una lumbrera, es un militar de victorias, ¿no? Tanto que es victoria que al final de esta guerra él es el factor clave para acabar la guerra. ¿Por qué razón? Porque él sitia Puebla. Puebla y la Ciudad de México eran lo único que le quedaba a Maximiliano, que había decidido encerrarse en Querétaro, en el convento de la Cruz,
para ir resistir, pero tenía el auxilio de Puebla y de México. Pero Díaz sitia México. Y cuando Leonardo Márquez, general conservador, es enviado por Maximiliano para buscar recursos, Márquez marcha contra estas dos plazas. Lo que hace Díaz es un movimiento increíble, intensifica el sitio de Puebla y el 2 de abril entra a la ciudad de Puebla. Por eso el 2 de abril era una fecha histórica muy importante que durante el Porfiriato se celebraba con bombo y platillo, ¿no? El 2 de abril, y el héroe del 2 de abril era don Porfirio Díaz. Una vez tomado Puebla, marcha sobre México. Leonardo Márquez está dirigiéndose a Puebla para tomar a Díaz entre dos fuegos. El imbatible los Márquez, sitiados, además, los sitiados y las fuerzas de Márquez, entonces Díaz hubiera quedado entre los dos fuegos, pero no tomó en cuenta esta estrategia y esta capacidad enorme de Díaz de tomar Puebla y ya fresco y con recursos, irse sobre México y vence a Márquez y toma la Ciudad de México. Ya, este fue el acabose para el imperio, porque pues, lo de Querétaro fue cuestión nada más de Díaz, ¿no? Sintiéndose poderoso Díaz y capaz de retar a Juárez a la presidencia, entonces quiere ser el presidente, pero don Benito también le gustaba el poder, ¿no? Y las elecciones, pues más o menos, si hoy las elecciones son como son, pues en aquel entonces, pues imagínate, ¿no? Entonces sale triunfador, don Benito también le gustaba el poder, unas por otras, pero sí le gustaba el poder, ¿no? A la muerte de Díaz ve la oportunidad también Díaz, pero a la muerte de Juárez ve la oportunidad de Díaz, pero quien sale es Tejada, Lerdo de Tejada, Sebastián Lerdo de Tejada. Y cuando viene la reelección de Lerdo de Tejada, entonces Díaz hace el plan de Tuxtepec, con el que vence por fin y se hace de la presidencia de la República. Ya don Porfirio, pues como pasa con los presidentes, para acomodar, para compensar a los políticos yucatecos de haber perdido Campeche, les da concesiones en Quintana Roo y muchos de los inversionistas yucatecos se hacen ricos en Quintana Roo, y luego pues haya un deseo de que Quintana Roo se separe de Yucatán para tener un mayor control de todo esto, la federación, y se decide por Díaz crear el territorio de Quintana Roo. Por eso los yucatecos decimos, si alguna vez surge un candidato oaxaqueño, nos opondremos a que salga victorioso. Ya no van a soportar un tercer presidente oaxaqueño, ¿no? Sí, porque Benito Juárez oaxaqueño, Díaz oaxaqueño, y bueno, ha habido unos artistas oaxaqueños de primera. Pues esa es la realidad del fraccionamiento de la península, y como decía el maestro al que tú citaste, Antonio Canto López, maestro de grata memoria, investigador de historia muy interesante, muy acucioso, tenía una ponencia, un libro. Canto, ¿no? Antonio Canto López. Heredarán las piedras. Eso heredamos. Eso nos dejaron, piedras. Bueno, pero... Piedras, ¿no? Y sobre las piedras hemos sabido construir un edificio muy interesante. ¿No? O a caerle a pedrada. Porque las buenas tierras agrícolas están en Campeche. Sí. La riqueza forestal, turística, está en Quintana Roo. Imagínate si hubiéramos quedado como península, ¿no? Bueno, pero los hubieras dicen que no existe. Tenemos que abrirnos a la realidad, a aceptar a los hermanos campechanos, como tú dices siempre en tu programa al inicio, a aceptar a los hermanos quintanarroenses. Somos tres entidades, hermanas, ya no rivales, hermanas, que ojalá que hagamos una integración de la península para que la península sea un foro agrícola, industrial, un emporio de riqueza, un ejemplo para el resto de México y del país. La zonificación, ¿no? Exactamente. ¿En qué área estamos? Un desarrollo regional, entendiendo por región a toda la península. Sí. Algo se ha hecho con la Ruta Maya. Esto es un ejemplo interesante, ¿no? Hermanamos los tesoros arqueológicos de los tres estados. Y yo creo que esto va avanzando, ¿no? Porque en la medida en que, sobre todo la juventud, va tomando mayor apertura de lo que fue, de lo que es y de lo que pudiera ser la región donde se desenvuelve esta hermosa península de Yucatán, con estas playas, con esta riqueza cultural, histórica, con esa riqueza petrolera inclusive, con estos cenotes que tenemos y un almacenamiento de agua
que posiblemente sea el más Único importante en el mundo. Sí, es cierto, es cierto. Porque las próximas guerras, que ojalá que nunca Va a se ser la den, guerra del agua. no se van por petróleo, se va la guerra del agua. Es horrible, por ejemplo, la desertificación en muchas partes del planeta, donde la tierra está reseca, donde los habitantes tienen que caminar kilómetros para llevar cubetas Donde de los agua. pozos son de 60 Sí, y 80 horrible. metros para poder sacar el Sí, es agua. cierto. Y nosotros estamos A 6, con 7 un metros. mundo de agua. Sí. Y además un agua bastante conservada porque no tiene la contaminación de la superficie. Digamos que tiene una contaminación natural de las Sí, a 20, situaciones a partir que de los 20 metros, Que ¿no? ha sabido Sí. cómo sanarse a sí Sí, sí, misma sí, la sí, tierra. sí, es cierto, es Entonces, que los mayas pues siempre veneraron a través de su cosmovisión el tema del sol, de los 4 elementos, ¿no? De la tierra, el fuego, el aire y el agua, pues ya hay que aprenderle a ellos Claro. mucho, hay que hacer una regresión de nuestras esencias, porque al final somos en mayor o menor grado mestizos, Sí. con una parte hispana que no hay que despreciarla tanto, que ya dije dentro del concepto. Sí, eso que estás hay una- diciendo, Jaime, me parece algo muy importante. Siempre en la historia hay dos bandos que a mí me parecen ridículos. Lo de los hispanistas y de los indigenistas, donde se oponen como si fueran polos opuestos, polos divergentes, polos paralelos, que nunca se encuentran. Yo digo que nosotros somos un mestizaje, no solamente racial, cultural. España está presente en nuestra cultura, pero al mismo tiempo admiramos, reconocemos la herencia de nuestros ancestros Por mayas. supuesto que Yo sí. creo que la perspectiva es que somos un pueblo nuevo. Somos Totalmente una de cultura acuerdo. nueva, nos nutrimos de ambos. Totalmente y ojalá de que acuerdo. tengamos las virtudes de ambos pueblos y eliminemos los defectos de los dos pueblos. Y con esto al mismo cerramos el tiempo. programa. Sí. Me gustó la idea que se quede aquí para nuestros queridos amigos televidentes, a quienes les agradezco nuevamente pues la agradabilidad de su atención, y Víctor, a ti nuevamente muchas gracias. Mucho gusto. Hasta la próxima. Gracias, Víctor, hombre, Tanto hermano. Y aquí estamos.